¿Qué tal, muchachos de Inglés 3? Volvemos a saludarnos para este último envío en el que vamos a acabar la tercera unidad. Ustedes recordarán que acabamos la página 102, 101, continuamos con esta 102, ¿ok? Aquí estamos dando una introducción de should, ¿ok? Que nos sirve para dar un consejo o una recomendación. Should en español significa debes o deberías, ¿ok? Y están viendo cómo se transforma, cómo se usa el afirmativo, el negativo. Ven ustedes el sujeto, el should, la negación, un verbo que no cambia su forma, siempre va a ser en forma simple. Y ahí tienen el ejemplo: you should not drink a lot of alcohol, no debes de tomar nada de alcohol, ¿ok? O puede ser should not o shouldn't. Y tienen ustedes el ejemplo con el afirmativo. She should drink some liquids, sujeto she, el auxiliar should, el verbo drink en forma simple y el complemento, ¿ok? Aquí no se pone to ni s, simplemente en forma simple, ¿ok? Y la pregunta, empezamos con el auxiliar, luego el sujeto, el verbo y complemento, should he rest today, por ejemplo, y todavía vamos a ver con más claridad, ¿ok? Vamos a el ejemplo de la sexta sección. Ok, estoy diciendo que hagamos la pregunta y la respuesta. Dice, what's the problem? What's the matter? Y la respuesta sería, I have a stomachache. Ok. Otro ejemplo, what's wrong? ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan que estas preguntas estaban en la sección anterior, en el envío anterior? Y otro ejemplo sería I have a flu. Entonces hay que buscar nuestra creatividad para buscarle más opciones aparte de esto. Que más les recuerdo que esto podría ser parte de su video, porque les adelanto que su video va a hablar sobre una conversación entre un médico y un paciente. Entonces puede ayudarles estos tipos de preguntas para aplicarlas al video que ustedes van a llevar a cabo, ¿ok? Ya les regalé dos preguntas y dos respuestas, les siguen con nada más. Más adelante tienen ustedes el audio, que es simplemente escuchar y completar, ¿no? ¿Qué es lo que les está faltando de acuerdo al audio 17? Que es muy sencillo. E insisto, muchas de estas preguntas pueden ustedes utilizar para cuando hagan su video, ¿ok? Más adelante nos están pidiendo, permítame tantito, dice, hay que clasificar las palabras en el cuadro correspondiente. Ejemplo, ahí tienen ustedes el problema, los síntomas y el tratamiento, ¿ok? ¿De dónde saqué esta información? De este lado, ¿ok? Aquí hay que buscar todo este cuadro y ponerlo en donde corresponde. Runny nose, por ejemplo, significa escurrimiento nasal, y donde iría no puede ser enfermedad, sino un síntoma de flu, que es el catarro, ¿okay? Y aquí iría un ejemplo de tratamiento, ¿okay? Ya pusimos tres ejemplos. La pregunta, insisto, enfermedad de este lado, síntomas de este lado y tratamiento, y simplemente es categorizar en el lugar que le corresponde, ¿ok? Aquí volvemos a escuchar otro audio y completar parte del vocabulario que ustedes también pueden utilizar cuando hagan sus videos, suponiendo que diga un paciente hipotético: yo tengo una pierna rota, I have a broken leg, y hay que ver, por ejemplo, qué le diría un doctor, etcétera, etcétera. Eso ya depende de cómo lo quieran ustedes estructurar su video, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con la décima sección. Aquí está pidiendo que esta información la saquen con base en qué, con base en este cuadrito. Aquí está dando cuál es el cruce de palabras cruce de letras, perdón, para que van a ustedes a descubrir las palabras que me están pidiendo. Por ejemplo, ahí está, ya regalamos bandage, porque va con A4, A, luego 4, que es la B, y así sale. La A, y así, que es la D1, ok. Ajá. Y aquí ustedes están viendo letra por letra, y ya les regalé 4 palabras, ok. 3 palabras de aquí y una que habían visto.
ache que significa dolores, illness que significa enfermedad, ¿ok? Y hay que seguir buscando las demás palabras que faltan. En la página que sigue, que es la 104, están pidiendo que ustedes trabajen una conversación usando should, shouldn't, what's the problem, what's the matter. Y como aquí no hay nada que escribir, vamos a retomar esta página durante la sesión virtual. ¿Para qué? Para que ustedes vayan practicando su posible video, hacer preguntas de cómo harían su guión, cómo harían la conversación entre un doctor y un paciente. ¿Ok? Por ejemplo, el doctor, el paciente le puede llegar diciendo, Doctor, I feel terrible, me siento terrible. Y obviamente el doctor le diría lo que debe de hacer. Empezando por decir, what's the matter, cuál es el problema, le diría los síntomas y en qué sentido se siente terrible. Pues me siento cansado, I feel tired. Y obviamente el doctor puede decir varias opciones, por ejemplo, you should take some, some rest, por ejemplo, se me ocurre, o aquí no está, pero pueden poner you should uh, drink a cup of tea si se siente cansado, si se siente exhausto, cualquiera de esas opciones que sean lógicas. Por ejemplo, you should take some rest on your bed, por ejemplo. Agregar cosas que aquí no están, pero lo importante es que ustedes vayan pensando en cómo hacer su guión. Por ejemplo, I have a stomachache, que tomamos para un dolor de estómago. Por ejemplo, antibiotics, ¿no? Si el paciente dice I have a stomachache, el doctor va a decir you should take some pills, pueden tomar unas pastillas, you should drink a cup of tea, ¿ok? Bueno, y así eso lo vamos a estar trabajando en la sesión virtual. Recuerden que aquí no se anota nada en esta parte, pero sí en la siguiente. Ustedes van a en la siguiente anotar en el orden ya correcto esto que está revuelto, ¿ok? Recuerden siempre buscar el sujeto. El sujeto es tú, el auxiliar es shouldn't, el verbo es drive y este es el complemento. You shouldn't drive if you drink alcohol, ¿ok? No debes manejar si tú tomas, ¿ok? Alcohol y así. Otra vez el sujeto, el verbo, el pronombre auxiliar que es negación, negativo y el verbo en forma simple. Insisto, acuérdense que it no se pone it's ni to, nada de eso, sino de forma simple. Y el complemento, ¿ok? Le regalamos dos. En la siguiente sección les vamos a hablar la última para que no vean toda la respuesta. Dice lo que vamos a ver en qué consiste. Hay que anotarlo de afirmativo a interrogativo. You shouldn't use the air conditioning. Ven ustedes cómo cambia el orden. Should you use the air conditioning? Como pregunta, empezando con el auxiliar, ¿sale? Otro ejemplo. You should drink this cough syrup. Debes de tomar ese jarabe para la tos. Y la pregunta es, should you drink this cough syrup? Ven ustedes el cambio del auxiliar y el sujeto, ¿sale? Ya le pusimos dos ejemplos. Aquí tienen ustedes este vocabulario que hay que ver de estado para ponerlo en la imagen correspondiente. ¿Cuáles son las píldoras? ¿Cuál es el jarabe para la tos? ¿Cuál es ointment? Si no lo conocen, ointment es un ungüento. Y ahí siguen buscando donde le toca en la imagen correspondiente. Más adelante hay que poner una relación de columnas. Voy a poner únicamente unas cuantas para que no vean todo. Ejemplo, la D. ¿Por qué la D? Porque ese es en nuestro problema. Ejemplo, headache, para dolor de cabeza, hay que tomar una aspirina y así le siguen buscando lo demás, ¿ok? Y en el siguiente ejercicio están pidiendo que ustedes pongan en orden estos enunciados. Regalé demasiado, vamos hasta aquí, ¿no? Ejemplo, if you have a broken leg, you should
put on a plaster cast. Si tú tienes una pierna rota, debes de ponerte un yeso, ¿ok? Entonces hay que buscar síntomas y soluciones, ¿ok? Síntoma y solución. If you have a fever, you should take a bath. Y si tienes algo de fiebre, debes de tomar un baño. Y así hay que buscar de manera creativa algunos ejemplos con base en todo el vocabulario que ya hemos visto. En el siguiente ejercicio hay que simplemente buscar should o shouldn't de acuerdo a lo que diga el contexto. Ejemplo, si yo veo que dice hay que hacer esto, pues claro, hay que tomar mucha agua o debemos de tomar agua. You should drink a lot of water. ¿Se debe hacer esto o no se debe hacer esto? You should stay in bed. Pues claro, debe estar en cama en caso de que tengas esta enfermedad. Y vean ustedes un ejemplo negativo. ¿Cómo sabemos que es negativo? Porque aquí dice esta información. ¿Debo de pasar tiempo con la gente? Pues no, porque estoy enfermo, ¿no? You shouldn't spend time with people. Ok, si tienes esta enfermedad y hay que buscar si es lo que se debe o no se debe de hacer, ¿ok? Como sugerencias. En el siguiente ejercicio, recuerden ustedes que tenemos que completar de acuerdo al audio, ¿ok? Insisto, traten de recordar esto para que vayan visualizando cómo harían su entrevista, que puede ser parecida o más amplia que esta, ¿ok? ¿Para qué? Para que entre más vocabulario tengan, mejor sea su conversación, ¿ok? Vale la pena que lo estén repasando para que podría ser parte de su guión y de su entrevista, ¿ok? En la siguiente sección, en la página 107, nos están pidiendo qué sugerencias hay que hacer para estos problemas. Dice, ¿qué debo de hacer para estar saludable? What should I do to be healthy? ¿Ok? Y ya tenemos ejemplos. Dicen que no debes comer comida chatarra. You shouldn't eat junk food. ¿Ok? ¿Qué otra cosa hay que hacer para mantenerse saludable? You should eat fiber. ¿Y de dónde saco esta información? De todo este vocabulario que están viendo aquí, ¿saben? Para mantenerse saludable hay que hacer esto, hay que hacer esto, pues no va. Por eso decía el ejemplo, you shouldn't eat, no debes comer este tipo de comida, you shouldn't smoke, cigarette, etcétera, etcétera, ¿saben? Ya les regalamos varias respuestas, igual aquí. Bueno, ya les di también hasta aquí, ¿no? Vean ustedes la interrogación, ¿sale? Su interrogación, what should I eat? ¿Qué debo de comer? What should I drink? ¿Qué debo de tomar? What should I do? ¿Qué debo de hacer? Son preguntas que vale la pena que lo tomen en cuenta porque también puede ser parte de las preguntas que vayan a hacer en su guión para el video. ¿Saben, muchachos? Seguimos con las siguientes tips. ¿Okay? Tips para mantenerse saludable. Ok. Ya les regalamos dos. Debes de hacer ejercicio. You should work out. You should eat healthy food. Todo el mundo lo sabemos, quizá no lo hacemos, ¿verdad? Pero bueno. Lo que no debes de hacer para mantenerte saludable. You shouldn't drink soda. No debemos de tomar refresco. You shouldn't eat lots of sweets. No debemos de comer nada de dulces, etcétera, etcétera. Ya haremos varias sugerencias para que ustedes sigan pensando más aparte por su cuenta. ¿Saben, muchachos? Seguimos con la página 108, donde están pidiendo el repaso de las partes del cuerpo. Ahí están dos de ellas. Están bien fáciles, ¿ok? Bueno, es un repaso. Lo que hay en la cara también está muy sencillo. Y más adelante están pidiendo el plural, que también es otro de los temas que se han estado trabajando en el tercer corte. Chest en singular y chests pasa a plural. Finger, singular, fingers en plural. Toe, cambia toes en plural. Acuérdense que hay unos que no van a, no van a tener S, bueno, en este caso como diente, ¿saben, muchachos? Aquí hay que buscar dos palabras que no correspondan a cada una de esta hilera. Ok, por ejemplo, ya les regalamos, ahí está, una de ellas que es esta, ok. Tenemos cuatro palabras en esa lista. Lip, que es
labios, toe, que es el dedo gordo del pie, rodilla, y heel, que es el talón. Entonces, obviamente, todo esto sí es parte de lo mismo, lo que no corresponde es sale y eliminamos como en este caso, y hay que hacer lo mismo en la pregunta 1. Y para acabar la página 109, me están pidiendo un mini examen. Hay que anotar esto en negative form. He should take an aspirin, cambia a he shouldn't take an aspirin, ¿ok? They should drink a cup of tea, cambia a they shouldn't drink a cup of tea. Bueno, le siguen con lo demás, ¿no, muchachos? Más adelante están pidiendo que repasen el vocabulario, poniéndoles nombres a cada una de estas imágenes. Recuerden que este es bandage. Recuerden que esto es syrinx o pueden poner también shot, una inyección también. Hay dos formas de decirlo, shot o syrinx, ¿ok? Y más adelante tienen ustedes la crema que puede ser ointment que vimos más adelante. Ok, si no se acuerdan lo pueden checar. Y es un repaso de este vocabulario que pueden ustedes usar para su conversación. Y ya para acabar nos están pidiendo que ustedes busquen de todos estos, este vocabulario cuál es la enfermedad, cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento. Nuestra enfermedad en este caso es el sarampión, measles, igual a sarampión. Vamos a ver los síntomas. Un ejemplo vendría siendo, por ejemplo, estos granitos blancos, ¿ok? Pequeños granitos blancos que pueden venir aquí. Y el tratamiento, obviamente el tratamiento, por ejemplo, es drink plenty of water, ¿ok? Y así ustedes van viendo este vocabulario que pueden ustedes, insisto, aplicarlo cuando hagan su entrevista, ¿ok? Ya tienen ustedes el ejemplo de síntomas para para la viruela y el tratamiento. Van buscando aquí, por ejemplo, humidifiers, que podría ser el tratamiento, etcétera, etcétera. Bueno, ya les puse varios ejemplos. Y con eso terminamos el tercer envío, muchachos. Esperemos que salga bien todo en el final de este tercer envío. Cuídense todos. Bye bye. Los espero con su último envío. Bye.